hipertensivo. A mí siempre me gusta comenzar con algo de la parte fisiológica, porque indudablemente la farmacología es la fisiología modificada por la droga. Y las drogas modifican las funciones. Entonces, presión arterial, 12. que es el resultado de la acción combinada de dos parámetros. Uno es el gasto cardíaco y el otro es la resistencia vascular periférica. ¿Correcto? El gasto cardíaco depende de qué. El gasto cardíaco como volumen minuto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca por la fuerza de contracción. ¿Correcto? Entonces 70 por 70 se entiende más o menos 80, 85, 75, lo que sea, da más o menos un gasto o volumen minuto de 5 litros por minuto. Ese es el volumen minuto cardíaco. A su vez, ese gasto cardíaco puede ser reducido o disminuido cuando usted pierde sangre. Y esa presión arterial puede aumentar si a usted le aplican líquidos o le aplican la misma sangre como un derivado de la sangre. Si usted está hipotenso porque ha perdido sangre por una hemorragia digestiva, y usted tiene un hematócrito bajo, etcétera, está hipotenso, se puede chocar, la única manera de corregirlo no es estimulando el corazón, sino poniéndole líquido. Resistencia vascular. Igual de importancia sangre. Si no hay sangre, un derivado de la sangre, y si no hay un derivado de la sangre, agua, como cloruro de sodio o como solución de glucosa al 5% del agua. Lógicamente, el que más sobrevive a una pérdida de sangre es aquel al que le responden la misma sangre. Los animales, experimentalmente, que se reproducen hipovolemia y se chocan, sobreviven mejor o más cuando se les da sangre o expansores plasmáticos. Los expansores plasmáticos son, por ejemplo, el Macrobol 40, ¿sí? El Dextran 40, en otras palabras, el Dextran 70, la poligelina, el almidón hidroxietílico y otras cosas más que aumentan la volemia. Macrobol. A su vez, entonces, usted puede bajar la presión arterial deprimiendo la bomba. ¿Usted deprime la bomba con qué? Con un fármaco de depresor cardíaco. El más corrientemente utilizado para este fin es un bloqueador beta. Si usted deprime la bomba y en vez de tener una frecuencia cardíaca de 72, 75, tiene una frecuencia cardíaca de 65, y en vez de que la fuerza de contracción bote 70 o 80 mililitros de sangre, bota menos de eso, es indudable que el volumen del minuto cardíaco va a bajar y en consecuencia la presión arterial también va a descender. ¿Correcto? Y por otro lado, ese gasto cardíaco también depende de qué? Del retorno venoso. ¿Correcto? El retorno venoso a su vez depende del volumen de sangre y del tono venoso. Correcto. Lo que les conversaba inicialmente de la pérdida de sangre, hablamos de volumen de sangre. Si pierde sangre, baja la presión arterial. O si uso un fármaco que disminuya el volumen de sangre a través de un efecto diurético, usted disminuye el retorno venoso y disminuye el gasto cardíaco. Porque a menor llenado diastólico, menor expulsión de sangre en la sístole y por lo tanto el gasto cardíaco baja. De igual manera, el tono venoso. Si usted dilata las venas, desvía la sangre hacia las extremidades, hacia las áreas plásticas,
y el retorno venoso disminuye. Su volumen de sangre es normal, sin embargo no retorna todo lo que debe retornar, porque se queda en las extremidades o se queda a nivel visceral, porque el tono venoso está disminuido. Un fármaco que disminuye el tono venoso, doctor Barchi. Los nitratos. Nitrato, correcto. Nitrato. Con el nitrato usted disminuye el retorno venoso, porque es un vasodilatador. El disminuir el retorno venoso disminuye el gasto cardíaco. De tal suerte de que un nitrato está dentro de los fármacos para ser utilizados en hipertensos sistólicos aislados, en viejos, en ancianos. ¿Correcto? Eso para hablar de ese tipo de problemas que tienen que ver con el gasto cardíaco. ¿Correcto? Si hablamos de resistencia vascular periférica, usted encuentra la inmensa mayoría de fármacos antihipertensivos que reducen la resistencia vascular periférica, reducen la impedancia, disminuyen la poscarga, de tal suerte de que el corazón bota más fácilmente la sangre contra un sistema tubular que está abierto y la presión arterial cae. Y en ese sentido, son muchas los fármacos o los grupos farmacológicos que se encargan de disminuir la resistencia vascular periférica. Inclusive, un beta bloqueador también está relacionado con su efecto antihipertensivo con la vasodilatación. Un fármaco diurético, si bien es cierto que la acción principal es la pérdida de la volemia, sin embargo, en ciertas circunstancias, en cierto momento de la acción terapéutica de este fármaco, el fármaco le actúa como vasodilatador. Es decir, que la vasodilatación juega papel importante en la reducción de la presión arterial. Y lógico, ¿quién controla la presión arterial? El sistema nervioso autónomo. ¿A través de quién? El simpático. El simpático es el que le da el tono a la arteriola. ¿Correcto? Si usted disminuye el simpático, usted disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Cómo puede hacer eso? Esta es la fibra postganglionar, la pre, esta es la post, este es el ganglio, este es el sistema simpático y aquí igualito está el parasimpático. Correcto. Usted puede actuar con fármacos que le bloqueen los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Es decir, ya hablamos de una acción periférica. Correcto. Si bloquea el ganglio simpático y parasimpático se llama la sustancia ganglioplégica. Ganglioplégico. O sea, bloquea los ganglios simpáticos y los parasimpáticos. Por el bloqueo del simpático todo está perfecto para bajar la presión. Pero por el bloqueo del parasimpático te va a producir hilio intestinal, hilio vesical, ¿correcto? Abandonamiento del abdomen, el paciente no puede orinar, etc. Prácticamente son fármacos para un tratamiento heroico de un paciente hipertenso. Básicamente, esa sustancia que es el tripetafán, ¿correcto? Y esa sustancia prácticamente se utiliza muy poco actualmente. Aparte de eso, usted puede bloquear solamente el sistema ganglionar simpático con los simpáticos plégicos. ¿Sí? Por ahí encuentras una sustancia que se llama guanetidina, que es parte de la paleontología, de la farmacología de los antihipertensivos. Sustancia ventajosamente superada. Pero bloquear el simpático, solamente el simpático, ¿correcto? Le dejaba libre el parasimpático. Y entonces a nivel del tubo digestivo, cuando le predomina el parasimpático, usted tiene aumento de la motilidad. Y el tratamiento heroico implicaba de que el paciente en plena fiesta,
Es verdad, eso pasado, eso es una complicación. Era heroico, ¿no? Entrar a la fiesta bonito, bien bañado y todo, y salir de esa manera. Es decir, pero este tipo de sustancias, la guaretina que yo sí la alcancé a ver, ¿verdad? Nunca la pude recetar, esa sustancia ya no hay en el mercado, ya está ventajosamente superada. ¿Correcto? Entonces, vamos de aquí para afuera. Usted puede bloquear el axoplasma terminal o el telodendrón. ¿Correcto? Ahí se sintetiza qué cosa? La catecolamina. ¿Correcto? Aquí se forma la noradrenalina. Y usted puede bloquear aquí la síntesis de noradrenalina. Usted puede bloquear la formación de la noradrenalina mediante una sustancia como la alfa-metildopa, que bloquea a la dopa descarboxilasa de tal suerte de que ya no actúa sobre el sustrato natural, que es la dopa, ¿correcto? Y actúa sobre la alfa-metildopa y forma una sustancia X que se llama alfa-metildopamina, a partir de la cual se forma la alfa-metil-noradrenalina. Esa sustancia acá arriba, no en la periferia, o sea, no aquí, sino arriba, estimula receptores alfa-2 acá arriba, y la estimulación de alfa-2 acá a nivel central le produce un flujo o un corte de flujo simpático de salida a nivel del tronco encefálico, o sea, el centro vasomotor, de tal suerte de que se produce una desconexión entre la parte central y la periferia. Y en consecuencia de eso ocurre vasodilatación, el corazón se deprime, disminuye el gasto cardíaco, etc. Y hay una acción combinada de gasto y de disminución de resistencia periférica con alfa-metildopa y con clonidina, que son dos sustancias clásicas. Hay la lofexidina y otras sustancias más. Pero la principal y la que se sigue utilizando es el alfa-metildopa en menor proporción que antes. Ahora se recomienda más alfa-metildopa en hipertensas embarazadas, no para las embarazadas hipertensas, más que para el hipertenso corriente. Las razones se dirán después poco a poco. Pero en todo caso, estos fármacos se consideran bloqueantes adrenérgicos neuronales, porque actúan aquí. ¿Correcto? El fármaco es liberado, la droga, la sustancia, la noradrenalina es liberada en la terminación simpática. ¿Correcto? Y al ser liberada en la sinapsis, tiene que actuar sobre receptores alfa y sobre receptores beta. ¿Correcto? Si usted utiliza un bloqueante adrenérgico alfa, ¿de acuerdo de cuál es ese? La prazosina, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La prazosina, la terazosina, la oxazosina y otras cosas más. Usted bloquea el receptor alfa-1 que tiene que ver con la vasoconstricción. Y al bloquear el alfa-1, ya en el órgano efector, o sea, en el vaso sanguíneo, usted produce aquí vasodilatación. O sea, disminuye la resistencia local periférica. ¿Estamos claros? Y si utilizamos un bloqueador beta, bueno, pues tiene que ver con el receptor beta a nivel del corazón. Recuerden ustedes que la estimulación beta 2 es vasodilatadora o vasoconstrictora. Vasodilatadora, correcto. Entonces, miren ustedes la cantidad de sitios donde un fármaco antihipertensivo puede actuar. Es decir, muchos pueden ser vasodilatadores, pero la acción, el mecanismo, la parte íntima es diferente. Fulano de tal disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Cómo? No es lo mismo alfa-metildopa que un inhibidor de convertasa. ¿Qué hace la renina, angiotensina, aldosterona en la cuestión de la presión arterial? Retiene sodio y agua a través de la aldosterona, expande la molécula, sube la presión, etc. Y la angiotensina 2 es vasoconstrictora a través de receptores AT1. ¿Correcto? Entonces, cuando todo estaba dicho con los fármacos simpáticos, miméticos, simpático-líticos, en todo caso, para el asunto de la resistencia vascular periférica, han surgido los fármacos que tienen que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Correcto? Entonces, actualmente hay fármacos
que bloquean la adenina. Hay fármacos que bloquean la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esos fármacos son los IECA, los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina. ¿Correcto? Y aparte de eso, hay unas sustancias que bloquean el receptor sobre el cual actúa la angiotensina 2, que es el receptor AT1, que son los fármacos que se denominan ARA2. ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2, ARA2, parado, usted lo quiere decir. ¿Correcto? Y bueno, pues la cosa sigue aumentando y poco a poco iremos encontrando nuevos fármacos. ¿Cuál es la sustancia más vasoconstrictora considerada actualmente? La endotelina, correcto. Ya hay fármacos en estudio, y yo creo que hay algunos en el mercado, bloqueantes de receptores endotelina para producir vasodilatación, para manejar insuficiencia cardíaca y para muchas cosas más. Entonces, posiblemente lo que ustedes tienen actualmente como lo último, que son los IECA, y son los ¿cómo se llaman? Los ARA2, después de 15 años, 10 años, 20 años, ustedes asistan a los nuevos fármacos antihipertensivos, otra óptica para esta cosa que se llama endotelina. Los que bloquean la formación de endotelina, los que bloquean los receptores sobre los cuales actúan endotelina, etcétera, etcétera. Y cambiará el esquema terapéutico en pacientes hipertensos. Ante todo, ¿cuál es el nivel normal de presión arterial, doctor? 120/80. ¿Cómo se divide actualmente la hipertensión, doctor? ¿Cómo se divide? Sí, la hipertensión. Se divide con un prehipertenso cuando es de 120 a 130, de 80 a 90. 120 a 130. 129. Algo así. Bueno. O de 80 a 89. 89. Es un prehipertenso. Ese es un prehipertenso. Luego, bueno. Después viene el hipertenso grado 1 y el grado 2. Ya no hay el hipertenso lábil, leve, moderado, no sé cuánto, es una hipertensión muy moderna. ¿Sí? Entonces, hay el hipertenso grado 1, que es, si mal no recuerdo, hasta 140 de presión sistólica y hasta 10 de presión diastólica. Y por arriba de 140 y por arriba de 90 es el grado 2. O por arriba de 10, el grado 2. ¿Sí? Entonces, hipertenso 1 hasta 140. lo que se aprendió antes de que este fármaco es para pacientes hipertensos leves, para hipertensos moderados, para hipertensos graves, para hipertensos malignos, ya pasó la historia. Entonces, ¿quién usaba guanetidina? ¿Quién utilizaba, cómo se llama, los fármacos heroicos? El hipertenso maligno, el hipertenso grave, el que estaba muy fregado, y le metían una bomba de esas y el tipo terminaba con un hilio, o terminaba con diarrea, etcétera, etcétera. El catapresano, ¿cómo se llama? El captopril estuvo en un tiempo considerado como un fármaco para tratamiento heroico de hipertensión, porque se utilizaba en una dosis más alta de la que actualmente se utiliza. Para que ustedes tengan una idea, el primer fármaco inhibidor de convertasa que entró al mercado mundial fue el captopril, que se llamó o se llama Capotén, original. Pero entró creo como una dosis de 100 miligramos y con 100 miligramos produjo un poco de trastorno, ¿cómo se llama? A nivel de leucocitos, leucopenia, un poco de cosas más, a tal punto de que usar captopril era un tratamiento heroico. Actualmente el captopril se bajó de dosis 25 miligramos, 50, y ya no hay ese rango o estela de efectos adversos que antes era común con captopril. En ese problema de que el fármaco entró otra vez a buscar una dosis efectiva sin muchos efectos indeseables, sin mucha RAM, se metió el enalapril. Y el enalapril pegó fuerte una sola vez y se quedó. ¿Sí? Pero el que primero entró al mercado fue el captopril. Me iba a preguntar algo que sea.
ventricular. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo un beta bloqueador actúa como antihipertensivo? Puede entrar en una pregunta del día viernes, ¿no? Porque eso ya lo analizamos. Lo analizamos como beta bloqueador, lo analizamos como antiarrítmico, lo analizamos como antihipertensivo, lo analizamos como antihipertensivo y hasta como antiarrítmico. Disminuye la fuerza de contracción. ¿Para qué arritmia hacer el fármaco el beta bloqueador? ¿Para qué tipo de arritmia? Esfuerzo. Arriba, correcto. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque baja la consecuencia tiene no hace negativo. Hay el equilibrio del fibra salar. Por el trombo negativo. ¿Vertiginoso o no? Yo les digo como hacer. Porque baja la línea no se pasa a nivel de no utilizar, a nivel de la B alarga, a ver, alarga al T. El día de hoy. Ahí está bien. Parece que puede ser una eso le preguntan a un alumno de por ahí de otro grupo. El diarrítmico ya que un vaso de la frecuencia variable. Muy alta, muy alta. Un compañero de ustedes de otro grupo. Sí. Pero estamos Otro grupo más atrasado, doctor. El fármaco beta bloqueador. Vamos a hacer un análisis rápido del efecto beta bloqueador. Lo principal es la disminución del gasto cardíaco. Correcto. Baja el gasto cardíaco. Cuando baja el gasto cardíaco, el organismo responde homeostáticamente con un aumento de la resistencia vascular periférica. Si eso ocurre, la presión arterial no cae. ¿Correcto? No cae. ¿Por qué razón? Porque la vasoconstricción está impidiendo la caída de la presión arterial. Entonces, cuando esta resistencia vascular periférica se normalice o se normaliza, en ese momento la presión arterial sí cae. Eso no sucede en 2 horas, ni 3 horas, ni 5 horas, eso sucede en días. De tal suerte que si usted lo da por vía intravenosa o por vía oral, siempre habrá un periodo de latencia, como las enfermedades infecciosas, entre la inyección del inóculo y la manifestación clínica. Acá es entre la administración del fármaco y el efecto antihipertensivo. ¿Correcto? Periodo de latencia. Entonces esto hace que este fármaco o estos fármacos que tengan o no actividad, que sean o no cardioselectivos, que tengan ISA o no tengan ISA, actividad simpatogénica intrínseca o actividad agonista parcial, todos son fármacos antihipertensivos y todos tendrán de alguna manera un periodo de latencia quizás mayor para los que no tienen ISA. Quizás los que tienen ISA posean una acción un poco más rápida en cuanto a la disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué razón? Porque como son ISA, o sea, tienen la capacidad para estimular el receptor beta, la estimulación beta 2 eventualmente podría producir una vasodilatación, ¿correcto? Y quizás el efecto antihipertensivo verse un poco más rápido que con uno que no tenga esa cualidad. ¿Cuál es el que tiene ISA? Acebutolol. Pindolol, pentosolol, oxprenolol y acebutolol. Acuérdense del OPA. ¿Correcto? Entonces, esto en cuanto acá. ¿Qué más hacen los fármacos de este grupo? Disminuyen renina.
La renina tiene que ver con vasoconstricción a la larga. ¿Por qué razón? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por la angiotensina 2 produce vasoconstricción. Por la angiotensina 2 libera catecolamina de los pulsos a nivel de las terminaciones simpáticas. ¿Sí? Entonces, si disminuye renina, el fármaco va a producir vasodilatación, va a disminuir la volemia, etcétera. Inicialmente, cuando esto salió, se dijo de que los fármacos beta-bloqueadores servían exclusivamente en pacientes hipertensos con renina elevada. Actualmente se sabe que estos fármacos funcionan en pacientes con renina normal, alta o baja. Es decir, que la renina es una cuestión que cuando el paciente tiene hiperreninemia será efectiva, pero habrá otro control que justifique la acción antihipertensiva de los beta bloqueadores. Una de ellas es la acción a nivel central, en el centro vasomotor. El bloqueo beta a nivel central bloquea el flujo simpático de salida y por lo tanto se produce una disminución del tono adrenérgico periférico y una caída de la presión arterial. O sea que no solamente es la presión de la bomba, estamos claros, ya tiene una acción central. Un ajuste de los vasoreceptores. Una acción periférica de los beta bloqueadores. Al bloquear el centro vasomotor como mecanismo compensatorio del organismo, ¿no eleva también el tono vagal o mantiene un nivel normal? Todo puede pasar, sí, puede pasar eso, pero en definitiva todo esto que estamos diciendo explica la acción antihipertensiva. O sea, puede haber una respuesta de lo que usted quiera, pero en el fondo de todo lo que ocurre es reducción de la presión arterial. Y quinto, un control periférico. ¿Qué es lo que hay a nivel periférico? Receptores beta presinápticos. ¿Sí? El bloqueo beta presináptico, ¿qué es lo que hace? Inhibe la liberación de catecolaminas. Por lo tanto, hay un feedback periférico que es controlado por un bloqueador beta. ¿Estamos claros? Es decir, que hay muchas maneras de explicar el efecto antihipertensivo de un beta bloqueador. Quizás el que más suene es el bloqueo beta cardíaco. El corazón tiene receptores beta que tienen que ver con el gasto cardíaco porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la, ¿cómo se llama?, la fuerza de contracción, etc. Y es la depresión de la bomba la que va a disminuir el gasto. ¿Correcto? Pero no hay que dejar de lado otras formas que pueden explicar la acción antihipertensiva de un beta bloqueador. ¿Correcto? Ahora, el resto usted lo conoce. Cuando lo contraindica, cuando lo indica, ¿sí? Las RAM lo conoce. Entonces, esto lo podemos dejar ya como entendido. ¿O no es así? ¿Para qué buscar un bloqueador? ¿Beta 2? No, bloqueador beta 2 no. Si usted utiliza un bloqueador beta 2, ¿qué pasará? Correcto. Ahora, ¿qué es lo que interesa aquí conocer? Es los fármacos que tienen efecto bloqueador beta y bloqueador alfa. ¿Usted tiene cuál más? El abetalol, el carvedilol. ¿Cuál más? Neglibolol. Ya. Prácticamente estos fármacos, por ejemplo el abetalol, es un fármaco bloqueante alfa 1
¿sí? Y un bloqueante beta 2, perdón, bloqueante beta inespecífico. O sea, no tiene que ver nada que es beta 1 o beta 2, no, es inespecífico. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué pasa con el abetalol? El bloqueo beta le baja el gasto. El fármaco, como bloqueador beta, le baja el gasto cardíaco. Y la vasoconstricción refleja que podría producirse homeostática es bloqueada por el efecto alfa. De tal suerte de que este fármaco, la abetalol, puede ser útil en pacientes hipertensos en crisis. Es Utilizado por vía bloqueante de alfa intravenosa. 1, ¿no? Ningún otro beta bloqueador por vía intravenosa, por muy conocido que sea, beta bloqueador exclusivo, o sea, beta exclusivo, se utiliza en crisis hipertensiva. Porque usted tendría que poner la inyección y comprarse toda la serie, ¿cómo que se llama?, de Superman de un año para leerla hasta que le baje la presión arterial. Porque tiene el efecto, la latencia. Si hay una crisis hipertensiva en un asmático, ¿Perdón? si hay una crisis hipertensiva en un asmático, ¿cómo se le puede? Si es otro fármaco antihipertensivo. Ya ninguno de los en específico. Los No. carvedilol no, pues. No. Si ya hay pacientes asmáticos, sale del espectro de acción o de la aplicación, mejor dicho, de un beta bloqueador. ¿Sí? Por muy beta 1 selectivo que sea, a la larga va hacia el broncoespasmo. Y hay gente que es terminante en este asunto. Si su paciente es asmático, no use beta bloqueador, así sea selectivo, beta 1, no. Mejor no correr riesgo. Porque si no es ahora, es el día miércoles que está con broncoespasmo, o el viernes. El fármaco de alguna manera se acumuló, la selectividad se perdió, se bloqueó el beta 2 y el paciente está hundido. O sea que aquello que bloqueó beta 1 selectivo, útil en asmático, película palote, déjenselo para la parte académica. Para la parte práctica, no es recomendable. Y si usted como académico debe saber porque el receptor beta 2 está en el bronquio, que el beta 1 es acá, y que esto es selectivo, y patatá, y que por lo tanto un bloqueador beta 1 yo lo puedo utilizar en el asmático. Eso es académico. En la práctica, si usted quiere hacerlo, que si pasa un susto es suyo. No es mío. Ni me diga, oiga, doctor Campo, atrás que se ahorra mi paciente. Bien hecho, bien hecho. ¿Sí está claro? ¿Sí? Hay que darle ¿Cuál será esta comunicación, doctor Alonso, del pacientes con enfermedad vascular periférica o esa enfermedad que se llama enfermedad de ¿cuál más? ¿Usted le daría un beta bloqueador a un paciente que tiene 50 de No, correcto, no. ¿O que tiene un PR prolongado? Tampoco, porque lo manda a bloquear más. ¿Cuándo más no lo utiliza? Cuando el paciente tiene una presión sistólica por debajo de 100. ¿Cuándo más? En el asmático. ¿Cuándo más? No, eso no. Cuando hay un bloqueo de primer grado. Cuando hay bloqueo, estamos hablando de PR prolongado. Correcto. PR prolongado. ¿Sí? ¿Cuándo más? Cuando el paciente es diabético. ¿Sí? En esa circunstancia usted procure mejor no utilizar un beta bloqueador. ¿Por qué no lo puede utilizar en una máquina? En un diabético doctor. Inhibe la producción de insulina. Inhibe la producción, aumenta la... El examen es el viernes, ¿no? Y es la última llamada, es la segunda. No hay barajo aquí. El que se baraja de este examen tiene que hacer solicitud. Consejo directivo, consejo académico, consejo universitario, lo que sea. Pero yo no le tomo examen. Acabó. ¿Cuándo?
pregunté. Es un beta bloqueado. Ya le pregunté. ¿Cómo afecta un diabético? Disminuye la insulina. Ya. ¿Cómo? Enmascara la hipoglicemia. ¿Por qué enmascara la hipoglicemia, doctor? Porque la hipoglicemia, la presión subiría y el beta bloqueador bajaría la presión. La hipoglicemia Entonces produce, ese es para pasado mañana. la hipoglicemia produce taquicardia. Taquicardia. Y el beta bloqueador produce bradicardia y oculta de la taquicardia. Oculta la taquicardia, o sea, oculta la hipoglicemia. Sí, ¿no? Correcto. La presión. ¿Estamos claros? Miren tantas cositas que hay, ¿no? Parece que no hubiera nada, parece que no se dejara nada aquí, pero se dice mucho. Correcto. Sí, me equivoco. Entonces dejemos los otros tranquilos Sí, y vamos a los fármacos diuréticos. También por eso estuve ahí. Por eso sabía que era. Los diuréticos considerados hace algún tiempo por los fármacos que correspondían a la terapia primaria o a la piedra angular de la terapia de los pacientes hipertensos. Actualmente ya no es así. Como diuréticos antihipertensivos, usted tiene básicamente tres tipos de sustancias: las tiacidas, los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio. Correcto. Hablemos de dónde actúan. Las tiacidas en el túbulo contorneado distal, los de asa en el asa, especialmente donde en la rama ascendente gruesa del asa de Hegle, ¿correcto? Y los ahorradores de potasio en la parte distal del conducto, o sea, la parte más lejana del túbulo contorneado distal, en los tubos colectores. ¿Por qué se llaman diuréticos de asa? Porque actúan en el asa y en el sitio donde se produce la mayor pérdida de sodio. Estos son responsables de una exfoliación de sodio, o sea, una pérdida de sodio en la orina de un 15 a un 25% del sodio filtrado por el glomérulo. Los diuréticos tiacídicos se llaman de cima baja. Los de asa son de cima alta, cima con C. ¿Correcto? Porque cima con S, ¿qué cosa es? ¿Qué es cima con S? Cima con C es la parte alta y cima con S es la misma. ¿Correcto? Las tiacidas son fármacos de cima baja. Y los diuréticos de asa son de cima elevada o alta. Los de cima baja producen una exfoliación, o sea, una pérdida de sodio del orden de un 5 a un 8% de sodio, correcto. Estamos hablando de sodio. Correcto. Los diuréticos tiacídicos actúan en el túbulo contorneado distal. ¿Cómo es el asunto? En el túbulo contorneado distal hay un cotransportador de cloro y sodio. El fármaco, para poder actuar, tiene que ser secretado por el túbulo contorneado proximal, alcanzar la orina y por la orina alcanzar el extremo apical de la célula del túbulo contorneado distal. En ese sitio se encuentra el receptor que es el cloro y el sodio. ¿Correcto? Se bloquea entonces en ese sitio la reabsorción de cloro y de sodio. De tal suerte que, siguiendo el túbulo contorneado distal, el cloruro de sodio sigue por el túbulo
¿Está claro? Llega a la parte más lejana del túbulo distal y al túbulo colector, y en ese sitio el exceso de sodio es intercambiado por potasio, de tal suerte que se recupera sodio y se bota potasio. Y estos fármacos condicionan, entonces, aparte de la hiponatremia, la hipocloremia, desarrolla el paciente hipopotasemia, hipomagnesemia, y contrariamente aumentan el calcio, producen aumento del calcio, hipercalcemia. Hay entonces hipocloremia, hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipercalcemia. El calcio se comporta de una manera diferente a nivel de ese sitio por acción de los fármacos diacídicos. Sí, ¿Estamos? el magnesio también bajaba. Baja el potasio, baja el magnesio, claro. Esto implica una interacción con quién? Con los cardiotónicos, correcto. Porque los cardiotónicos, con condiciones de hipocalemia, ¿qué hace el paciente? La intoxicación. Las arritmias se corrigen, de los cardiotónicos se corrigen ¿con qué? Con potasio. Correcto. La hipomagnesemia también predispone a las arritmias. Los pacientes con diuréticos tienen magnesio bajo. Disminuye la reabsorción de magnesio a nivel del túbulo por acción de cardiotónicos. Y entonces, con hipomagnesemia e hipocalemia se favorece el desarrollo de las arritmias con los cardiotónicos. Como estos fármacos suben el calcio, aumenta la acción tóxica por la hipercalcemia de los cardiotónicos, la digoxina. O sea, usted ya ve una interacción ahí con los diuréticos de este tipo. ¿Estamos? Estas líneas de fármaco, estas tiazidas, son básicamente, o la que básicamente se utiliza es la hidroclorotiazida. Hay hidroclorotiazida en la casa MK, tabletas de 25 y de 50 miligramos. MK es Mackenson, aquí, ¿correcto? MK. Entonces, si usted da hidroclorotiazida, usted debe dar por vía oral como antihipertensivo una dosis máxima de 25 miligramos. O sea, usted puede jugar con 6,25, con 12,5 o con 25 miligramos una vez al día, regularmente una vez al día. Este tipo de fármaco tiene un comienzo de acción más o menos en términos de 1 a 2 horas. Y el efecto dura por lo menos unas 8 a 10 horas. Estamos hablando de las tiazidas. De cualquier manera, el efecto antihipertensivo no es inmediato. Es decir, antes que el paciente con algo de dinero se iba a los Estados Unidos cuando todavía el avión era con hélice, más o menos, dése cuenta de cómo es el asunto, ¿no? Todavía era con hélice, 4 hélices, un bullón, ¿no? Ahora son turbos, ¿no? Se iba a los Estados Unidos, se paseaba por Orlando, iba a Disney World y se regresaba con un diagnóstico de hipertensión leve. Y le mandaba el médico gringo, era hidroclorotiazida. ¿Correcto? La hidroclorotiazida tuvo su apogeo entonces allá por los años 50, 60, 70. De allá para acá cambió el asunto. Y entonces, ¿qué malo se le encontró a las tiazidas y a los diuréticos de manera general? En primer lugar, la baja de potasio. La baja de potasio es la responsable del trastorno metabólico. No es en sí el diurético, sino la hipocalemia. La disminución del potasio intracelular aumenta la resistencia a la insulina. Produce intolerancia a la glucosa.
el paciente tiene aumentada la glucosa en la sangre. Intolerancia. Si usted tiene un paciente predispuesto a desarrollar diabetes tipo 2, o sea, el gordito y todas esas cosas que ustedes saben que lleva un paciente hipertenso a la necesidad de insulina, No debe dar igual. esto puede ser el detonante para que se produzca el cuadro diabético. O sea, no es que lo produce el fármaco, el paciente ya tiene problemas en serio, de fondo, pero esto puede ser el disparador. Entonces, no es recomendable en pacientes que pueden hacer diabetes tipo 2. ¿Correcto? Si se produce el trastorno de la insulina, etcétera, etcétera, y el aumento de la glicemia, se produce entonces la dislipidemia. Aumenta la LDL, baja la HDL, y aparentemente todavía no se conoce cuál es el resultado final de este problema lipídico. Pero es indudable que si a usted se le suben las LDL y le bajan las HDL, usted está con riesgo de tener una aterosclerosis. Entonces, la pregunta que se hace uno es, a la larga, porque estos fármacos no son para tomar un día, son para tomar para siempre, para el control de la presión arterial. Después de 10 años, 15 años de tomar esto, ¿cómo te mi coronaria? Una LDL aumentada y una HDL baja. A la larga, tengo la presión normal, pero tengo una enfermedad coronaria que me va a matar de todas maneras. El páncreas. Que produciría que se fuerce más. Lo que sea, angina, infarto, lo que sea, lo que quiera, pero eso a la larga va a producir. Creo que los estudios que se han hecho en este sentido todavía no están disponibles. O si están disponibles, pues no están publicados. Pero de hecho, esto hace daño. O sea, un colesterol LDL aumentado y una HDL disminuida me llevará a la larga a una aterosclerosis. Lógicamente no en un mes, ni 15 días, ni 10 días, pero sí a la larga, si yo utilizo solamente este fármaco como antihipertensivo. Esta misma hipocalemia también es peligrosa porque predispone al desarrollo de lo que se denomina torsades de Pointes. Estas torsades de Pointes o taquicardia ventricular polimorfa se producen por trastornos de la repolarización ventricular. Repolarización ventricular Polimorfo, ¿no? anormal. ¿Correcto? Ese trastorno de la repolarización ventricular anormal lo producen fármacos como la quinidina. La quinidina es un fármaco antiarrítmico. Y la hipocalemia también produce trastorno de la repolarización ventricular. La repolarización ventricular es anormal. Entonces, una mezcla bomba para matar gente es quinidina más tiazida, o quinidina más directa. Por la hipocalemia y por las torsades de Pointes. Te lo lleva a la fibrilación ventricular y a la muerte. Eso fue más quinidina. ¿Sí? Lógicamente, la hipocalemia por sí le produce este tipo de trastorno. O le puede producir este tipo de trastorno de la repolarización ventricular. Pero si a eso usted se le añade un paciente que le está dando quinidina, una interacción, la cosa es terrible. Entonces, no hay que asociar quinidina con diuréticos de tipo tiacídico o con los otros también, porque en el fondo es hipocalemia el problema. ¿Sí estamos? Aparte de eso, esta hipocalemia predispone a la fibrilación ventricular isquémica. Que es la causa más común de muerte súbita en pacientes con problemas de corazón.
Nunca hay que usar este fármaco. y que el diurético o la hipocalemia incrementa. O sea, el potasio bajo no solamente tengo el potasio bajo y me río, no. El potasio bajo me facilita el problema metabólico. El potasio bajo me predispone al trastorno del tipo cardíaco, arritmias. Aparte de eso, hay una cosa cierta. La hipertensión a la larga produce hipertrofia cardíaca. La hipertrofia cardíaca es un signo ominoso de muerte. ¿Sí? Porque la hipertrofia lo lleva a la insuficiencia cardíaca, lo lleva a la isquemia cardíaca, lo lleva al infarto, lo lleva a todo, lo mata. La hipertrofia. Por lo tanto, en términos de presión o de hipertensos, no solamente es bueno bajar el número, o sea, tengo 180 y ya tengo 120, qué bonito. O ya tenía 120 y ahora tengo 95 y estoy comiendo menos de 2 gramos de sal al día, lo que usted quiera. Pero el músculo cardíaco sigue hipertrofia. Esa hipertrofia lo mata. ¿Estamos claros? Y estos fármacos para reducir la hipertrofia ventricular son malos. ¿Sí? Mejores son los inhibidores de convertasa y los ARA2. También es bueno el alfa-metildopa, hasta los calcioantagonistas. Pero estos son malos para bajar hipertrofia cardíaca y por lo tanto los diuréticos ya no son los fármacos ideales para manejar inicialmente un paciente hipertenso. Hay muchas cosas malas. ¿Para qué utiliza usted las tecidas? Para hipertensión y para edema. Correcto. En hipertensión ya sabe usted que debe usar o puede usar hasta 25 miligramos. Dosis mayores de eso, o de 25, no incrementan la acción antihipertensiva, pero sí incrementan los efectos tóxicos electrolíticos como la hipomagnesemia y la hipocalemia y todas esas cosas. Vamos. El fármaco regularmente diurético es asociado a cualquier antihipertensivo con cualquier mecanismo de acción. Inhibidor de convertasa, ARA2, alfa-metildopa, estimulantes alfa-2 centrales, lo que usted quiera, beta-bloqueadores, todo. Usted ve que hay mezclas de puede haber una interacción. indolol con hidroclorotesida, de enalapril con hidroclorotesida, de losartán con hidroclorotesida. Correcto. Cuando usted usa los dos fármacos, usted obtiene un sinergismo de suma en cuanto al efecto antihipertensivo. ¿Sí? Pero si usted analiza, y métase en un vademecum, que eso lo va a ayudar en este momento, y usted ve la dosis del diurético, el diurético no está más arriba de 12.5 miligramos. Mezclado con lo que sea. Con un beta bloqueador, con un ARA2, con un inhibidor de convertasa, con un calcioantagonista, usted encuentra el diurético hidroclorotesida, que es el más utilizado, en dosis de 12.5. Correcto. Aparte, para problemas, utilizan los pacientes con edema. En el hipertenso, si el hipertenso tiene una nefropatía, ¿sí? Estos fármacos agravan la enfermedad renal, las tiazidas, porque las tiazidas disminuyen la tasa de filtración glomerular. Y estos fármacos no funcionan cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 mililitros por minuto. 30, 40. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia renal, con nefropatía, etc., no funcionan con diuréticos antiacídicos como antihipertensivos.
En ese caso, si usted quiere bajar la presión arterial, tiene que utilizar los diuréticos de ASA, la furosemida, que es el ASA. Ese sí funciona con tasas de filtración glomerular bajas de 30 o de 40. La razón, se dice, es que los diuréticos tiacídicos producen vasoconstricción y los diuréticos de ASA producen vasodilatación. Esto es en función de la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras. ¿Correcto? Los diuréticos de ASA liberan prostaglandinas vasodilatadoras, entonces producen vasodilatación, mejoran el flujo sanguíneo y renal, mejoran la tasa de filtración glomerular y funcionan en pacientes con insuficiencia renal crónica e hipertensión. ¿Correcto? En los pacientes que tienen edema, y el edema es cardíaco, pues con tiacídico se mejora, ¿qué cosa? La disnea, desaparece la congestión, desaparece el edema, ¿correcto? Asociado al cardiotónico, que es otro caso de cardiotónico, y va bien en los pacientes con edema cardíaco. En los pacientes con edema hepático, ustedes deben tener cuidado con el potasio. La hipocalemia, la alcalosis hipocalémica puede llevar al paciente al coma hepático. Usted tiene que controlar el potasio. El potasio lo puede controlar con complemento de potasio, ¿sí? Cloruro de potasio, sal potásica. O lo puede ayudar utilizando punto antiacídico, o sea, el hidrocloro, un fármaco ahorrador de potasio. Entonces es una mezcla de hidrocloro más amilorida en proporción 10 a 1. Hablamos en miligramos. 10 miligramos de hidroclorotiazida más 1 miligramo de amilorida, y este producto se llama Moldretin. Eso es para ahorrar potasio, para evitar la hipocalemia. ¿Sí? Estos fármacos se oponen o bloquean los orificios por donde se va el potasio, de tal suerte que no hay hipocalemia a nivel del túbulo colector, túbulo parte distal de la nefrona. Tiene un mecanismo de acción diferente a la aldosterona o a la antagonista de la aldosterona, que es la espironolactona. Correcto. Estamos. Hipertensión, edema. ¿Cuándo los contraindico este tipo de sustancias? Claro, indudablemente, da hipovolémico, que le va a dar eso. Perdió sangre, le meto un diurético. ¿Cuándo más? En el hiperaldosteronismo primario. Contraindicado. ¿Por qué se puede contraindicar en el hiperaldosteronismo primario? Porque el hiper es la mayor reabsorción de sodio, y esto absorbe más sodio y no sería demasiado. Porque hay un momento en la pérdida. Se potencia la pérdida. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y agua. Y bota potasio. Ajá, y si fuera ¿Qué hace? Baja potasio. baja potasio y coge sodio. Estamos de acuerdo. Correcto. Estamos. ¿Qué Doctor, más? una pregunta, Sí. doctor. Usted cuando habló sobre la quinidina, ¿la quinidina por sí sola produce esa taquicardia? ¿O solo cuando se una... La quinina produce el trastorno de la reconstrucción ventricular. Pero- Y eventualmente puede producir taquicardia. Pero me acuerdo que usted dijo Se que... le ampara por la hipopotasemia producida por el diurético. Pero yo me acuerdo que usted dijo que el efecto quinidínico era un efecto antiarrítmico. Correcto. ¿Y cómo puede producir Pero una...? hay trastorno de la repolarización. También puede ser Claro, provocar una claro, arritmia también. claro. Porque no hay. Trastorno de repolarización ventricular producido por quinina. ¿Sí? Bien, esos son los diuréticos tiacídicos. Estamos. Creo que sodio no sirve. Sí. Sodio baja. La hipomagnesemia, ¿qué relevancia tiene? Perdón. La hipomagnesemia que produce, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué cosa? La hipomagnesemia, la baja de magnesio. Ya. Normalmente el magnesio por factor de las reacciones enzimáticas a nivel muscular. Ya. ¿Qué relevancia tiene? Pues solamente el potasio y el potasio. No, el magnesio también, claro, indudablemente.
Y hay que ver que sin el magnesio, el potasio no entra dentro de la célula. Hay que dar magnesio. ¿Sí? Y el magnesio es importante en el paciente que está bajo el efecto del cardiotónico, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Sí? También baja, sí, también baja. El magnesio es importante. Baja Entonces, sodio. antes solamente se hablaba de potasio, pero ahora se habla también de magnesio. ¿Qué más? Con estos diuréticos también se utilizan en los pacientes con hipercalciuria y en los pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Diabetes insípida. Las antiácidas. O sea, en hipertensión, en edema, en hipercalciuria idiopática y en pacientes con diabetes insípida. En retención hidrosalina y profilaxis de la litiasis. Idiopática. ¿Cuál? Pérdida de calcio a través de la orina y producción de cálculo o litiasis en pacientes adultos. Los diuréticos de asa. Ya se acabó. Los diuréticos de asa bloquean el transportador sodio, potasio, 2-cloro o 2-cloro, usted lo quiera poner así. Correcto. Eso ocurre bloquea la bomba, ¿no? en la rama ascendente gruesa del asa. Aquí está en la célula apical de esas ¿cómo se llama? De esas células epiteliales renales. Ahí está el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Y entonces se produce normalmente la reacción de cloruro de sodio. Normalmente. O sea, el paso de la luz tubular hacia la célula y de ahí hacia el intersticio ¿correcto? Creándose entonces por la presencia de cloruro de sodio un intersticio hipertónico y aquí usted piense porque hay miles de, ¿cómo se llama?, de asas, que es prácticamente un bosque de asas, ¿sí? En muchas nefronas, y aquí también están los vasos rectos. La creación de este intersticio hipertónico con la presencia de cloruro de sodio reabsorbido a través de cotransportador sodio-potasio 2-cloro hace de que este intersticio hipertónico chupe agua de la rama descendente de la tragédia. Claro, al chupar agua, en función de la cantidad de cloruro de sodio, se produce entonces la recuperación del volumen filtrado, parte del volumen filtrado. Si no, nos quedaríamos secos en 2 pasadas, en media hora o menos, nos quedamos sin agua. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace el fármaco entonces? Bloquear este cotransportador. Por lo tanto, el cloro y el sodio se quedan en la luz, no se crea el intersticio hipertónico, y si no hay intersticio hipertónico, no hay quien chupe el agua
el segmento descendente de la cerejeña. Por lo tanto, se afecta la dilución y la concentración, los dos fenómenos. Pensemos en algo. Si aquí tenemos 2 gramos de sal en el ejercicio hipertónico y en el líquido tubular tenemos 900 mililitros de agua, correcto. Si esos 2 gramos de sal me chupan 800 mililitros de agua, me quedan 100, ¿verdad? Sí. 100 mililitros que no dependen de la carga osmótica. 100 mililitros de agua que se denominan agua libre. ¿Estamos claros? ¿Libre de qué? De la carga osmótica. La carga osmótica, que le pongo yo un número, no, es que es eso, ¿no? 2 gramos, me chupa 800 de los 900 mililitros que están en el túbulo. Los 100 que quedan son agua libre. Entonces, en el momento que usted usa un diurético tipo un diurético de asa, desaparece la depuración de agua libre. Ya no hay agua libre, no se forma el agua libre. ¿Por qué no se forma el agua libre? Porque la sal no Porque no hay quien chupe la cantidad de X y que quede agua libre. que la sal sigue siendo. Entonces disminuye la depuración o la formación de agua libre, no hay agua libre. Correcto. Ahora, estos fármacos también van a producir baja de cloro, baja de sodio, baja de potasio, baja de magnesio, aumentan el calcio, a diferencia de los tiacídicos que bajan el calcio, estos aumentan el calcio. Los tiacídicos. No, al revés, perdón, sí, al revés. Estos fármacos bajan el calcio, ¿sí? Bajan calcio. Y en todo caso, magnesio. también bajan fosfato y bajan bicarbonato. Bajan todo. Y van a bajar la gente que se duerme también. ¿Sí? La primera clase te viene a dormir, el día del examen va a estar bien despierto, ¿no? Sodio y potasio también bajan. Aumenta potasio. Ya. Ahora, No, ¿cómo aumenta? Es todo lo contrario, ¿verdad, doctor? perdón. Ahí te sube cloro. No, baja. No, Baja cloro y sodio. baja cloro, baja sodio, baja fosfato, baja Bicarbonato. Todo baja. menos el calcio. No, también baja calcio. También baja calcio. Sí. Baja el calcio. Sí. Sí. Y otra calcio, bien. Magnesio también baja. Vamos un ratito. ¿Será útil un fármaco tipo un paciente hipertenso? Un diurético de asa. ¿Será más conveniente utilizar un tiacídico como antihipertensivo? Sí. ¿Se puede utilizar un hipertenso? Sí. Pero depende. ¿Cuál? Cuando la función renal está conservada se utiliza un tiacídico y cuando está pobre se utiliza un ureazo. En hipertensos más problemas renales, con baja tasa de filtración, este es el fármaco ideal para ese tipo de hipertenso nefrópata. ¿Correcto? Y también el fármaco por vía intravenosa es útil cuando usted lo quiere utilizar en pacientes con crisis hipertensiva acompañados de edema agudo del pulmón, en donde el fármaco solamente por vía intravenosa, o sea, el ácido prácticamente, ¿sí? La furosemida es el ácido, ese es de asa, hay la furosemida, la torasemida, la bumetanida, ¿correcto? El ácido metacrínico,
como diuréticos de asa, solamente en esos casos el fármaco actúa como vasodilatador antes que como diurético. ¿No ha tratado? Me faltó decir algo. ¿Están de acuerdo? Los fármacos diuréticos actúan inicialmente por disminución del volumen sanguíneo, o sea, actúan por diuresis, disminuyendo la volemia. Primero, ¿sí? Y después, este tipo de fármacos actúa como vasodilatador, o sea que también disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Perdón? El mecanismo que se habla es de que hay menos carga de sodio en las células, de tal suerte que hay disminución de la turgencia de la pared del vaso. O sea, el vaso es más maleable, más flexible. También hay menos calcio en las células y por lo tanto con menos calcio hay vasodilatación. Y también hay disminución de la sensibilidad, si no el término, a las sustancias vasoconstrictoras. Sí. Sí. Y entonces este vasodilatador de esa carga simpática no, pero que no es a la larga, no es inmediato, es a la larga. Es un efecto a largo plazo. Es decir, después de 2 meses, 3 meses de utilizar el fármaco, ya no le funciona como diurético. La volemia inclusive se puede recuperar un poco porque se pone en marcha el sistema de aldosterona. Se recupera algo la volemia, pues sin embargo el paciente sigue con la presión baja. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se explica usted que tenga la presión baja si la volemia más o menos se ha recuperado? ¿No? Entonces hay el efecto vasodilatador. No. Entonces, ¿por qué se produce el efecto vasodilatador? Cuando dicen que es por la disminución de la carga de sodio de las células que forman parte de la pared del vaso. Si tiene sodio, tiene agua. Si tiene sodio, tiene agua, la pared está tiesa, más rígida, menos flexible. 1. 2. Menos calcio. Si hay menos calcio, ¿cómo se llama? El vaso se abre. Porque el calcio es responsable de la contracción muscular. Y tercero, es la disminución de la sensibilidad de los fármacos, a las sustancias vasoconstrictoras por parte del vaso sanguíneo, bajo el efecto del diurético. El asunto es que se produce vasodilatación. Es decir, si ustedes le preguntan cómo actúa un diurético como antihipertensivo, inicialmente como diurético y secundariamente como vasodilatador. Entonces, lo bueno de la furosemida, el ácido por vía intravenosa en pacientes con insuficiencia cardíaca y edema agudo, es de que el fármaco, antes de producir el efecto diurético, le produce vasodilatación venosa, venodilatación, y con la venodilatación usted consigue ¿qué cosa? Disminuye el retorno, y al disminuir el retorno disminuye el gasto. Y el efecto primario de un edema agudo por hipertensión, cuando usted usa un fármaco de este tipo, una furosemida por vía intravenosa, es el efecto venodilatador. Después le puede actuar como diurético, disminuyendo la volemia, pero inicialmente el efecto vasodilatador. ¿Cuál? No. El diurético más está contemplado, ¿cómo se llama? El diurético más está contemplado por los tratadores clásicos de la, ¿cómo se llama? La señora así. ¿Cuál? Sildenafil. Bueno, si esto usted lo encuentra con todo lo que usted encuentra en notificaciones, no debe asociar. Pero si eventualmente un paciente hipertenso tiene una enfermedad coronaria y te queda pegado, a pesar de que actualmente ya no se utilizan tanto los cariotónicos ni tampoco tanto los diuréticos en el manejo de la crisis hipertensiva. Ahora lo manejan con enalapril, por vía intravenosa, etcétera, y se acabó el problema. Doctor, en el caso, por ejemplo, de hipertensión severa, lo digo por salud familiar. Ya no hay hipertensión severa.
Bueno, no sé qué gas será entonces. Pero la que causa dolor de cabeza, que es muy fuerte, siempre aplican, por ejemplo, yo he visto furosemida más tramadol. O sea, en crisis hipertensiva, sí, el diurético. Porque baja directamente. Está modificado. Sí, o sea, pero yo creo que hipertenso de 150 con 115, meterle diurético todos los días, no. De ese tipo no. No, a no ser que tengan problemas renales. Ahí sí. Y en crisis. Y en crisis. Crisis con edema agudo, etcétera, etcétera, diurético de ese. ¿Sí? Estamos. ¿Qué hora es? 3,5. ¿Y los miligramos de la furosemida? ¿Los miligramos? Sí, o mililitros. 40. Las tabletas de 40 y las ampollas son de 20. 20 miligramos. Por eso Ahora, ¿cómo que se llama el...? Ampollas de 20. La Ampollas. furosemida también se utiliza para los pacientes con oliguria, o sea, que no orinan. Tabletas 40. Se hace la prueba con furosemida. Se ponen 10 ampollas en 200 mililitros, 250 mililitros y se los pasan en 1 hora. Si no orina con eso, le ponen el doble, después el triple, después el cuádruplo, hasta que ven si orina. Si no orina, ¿y qué pensará? Insuficiencia renal. No estamos hablando de hipertensión prostática. No, se está orinando. Si tiene hipertensión prostática y usted le mete eso, música, tendrá que hacerle un hueco por acá, por la talla vesical, para que orine. Insuficiencia. Pero estamos hablando del paciente nefrópata, ¿correcto? Insuficiencia renal. Con una oliguria Sí. por problemas renales. Insuficiencia renal. O insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces usted va a forzar la eliminación de agua. Entonces usa la furosemida. Ya debe de edema. Entonces usa 250, 200 miligramos, 400, 500, 750, 1000 miligramos. Estamos hablando de cuánto, 1000 miligramos, 50 ampollas. Sí, pero a ver si orina o no orina. Sí, y depende de la respuesta. Si en el término de 1 hora orina 200, quiere decir que va a funcionar, entonces le siguen poniendo la furosemida. Sube la urea. ¿Sí? O pueden hacer una diuresis forzada para los pacientes intoxicados, para eliminar el veneno, la sustancia tóxica, se le mete un suero y se le forza la diuresis con furosemida para que bote la sustancia tóxica. Diuresis 20 forzada. mililitros. En ese caso el riñón está bueno, ¿no? El otro es un oligurio. ¿Por qué no ponen entonces la furosemida muchas veces? En hipertenso. Sí. Por los electrolitos que O pueden. sea, ¿cómo te digo? Más propenso a la hipertensión digitales. En el fondo, la administración sería 2 o 3 veces al día, porque la acción es corta. ¿Sí? Entonces, más fácil dar un fármaco de las tiacidas, que se da una sola vez al día, en pacientes, ¿cómo se llama?, con hipertensión, o en pacientes con edema, se puede dar dosis más altas. Una cosa es el hipertenso y otra cosa es el edematoso. En el hipertenso, hasta 25. En el edematoso usted puede utilizar hasta 200. En el edematoso. ¿Correcto? Pero usted utiliza una dosis diaria o máxima 2, pero con una furosemida que tiene una vida media más corta de acción, usted tiene que utilizar 3 veces al día. ¿Sí? No es recomendable, a menos que el paciente tenga un problema renal. O sea, su tasa de filtración glomerular esté reducida, usted puede utilizar el fármaco furosemida en el hipertenso o en el edematoso. Pero si no hay tal cosa, mejor utilice una tiacida. ¿Sí? Nos vemos el día Faltó hablar de los miércoles. Hablamos de estimulantes alfa 2. Y agarradores, los agarradores de potasio también. Sí, un poco. Doctor, ¿cómo aumenta la ototoxicidad al interaccionar con cefalosporina?